Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el título que tenemos, mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, verso 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor del nombre, y no has desmayado. Continuamos con el verso que sigue, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, ahí dejamos la lectura por el momento, ya agregaremos algunos otros versículos, ¿sí? Bueno, esta noche lo primero para resaltar como trasfondo de este pasaje es decir que las ruinas de la antigua Éfeso todavía permanecen. Se ubica actualmente en Asia Menor, más precisamente en el país de Turquía. Éfeso era una ciudad costera y estaba ubicada en la desembocadura del río Caistro, frente al mar Egeo. Tenía uno de los mayores puertos del mundo y fue una importante ciudad comercial de la costa de Asia Occidental. Hoy en día, las ruinas de la ciudad se encuentran 8 kilómetros tierra adentro con respecto a la carretera principal. La ciencia llamada la arqueología ha encontrado monedas grabadas con esta frase que dice: la primera y más grande metrópoli de Asia. Y también otras monedas con otra frase que decía: el primero de los más grandes. Bueno, Éfeso entonces era una ciudad costera, pero hoy en día ya no lo es. Desde la desaparición del puerto del siglo IV y con el paso del tiempo, la ciudad fue perdiendo importancia. Pero en el tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis, en los tiempos de Juan, era una ciudad estratégica. Esta ciudad poseía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. El templo era una estructura enorme y magnífica, ubicada cerca del puerto. En los tiempos de Juan, se dice que las aguas del mar casi tocaban las bases de ese templo. Y probablemente fue el centro de paganismo más grande de aquel tiempo, con un templo 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. También Pablo desarrolló allí un gran ministerio en esa ciudad de Éfeso con una población de aproximadamente 200.000 personas. Desde el puerto nacía o salía un boulevard, que era una avenida ancha
hecha de mármol blanco. También la ciudad tenía un gran teatro para 20.000 personas y también poseía un anfiteatro para 100.000 espectadores. Por un lado, el culto a Diana era un estilo de vida a los de Éfeso, una fuente de ingresos que atraía a peregrinos y feligreses de todas partes, y para ellos era un orgullo local. En ese ambiente profundamente marcado por la idolatría, abundaba la inmoralidad y la influencia espiritual de las tinieblas. La Biblia nos cuenta, Hechos capítulo 19, versículo 17, lo siguiente: dice que entre los convertidos a Cristo, Hechos 17, entre los convertidos a Cristo estaban los que habían practicado la magia, y ellos quemaron a la vista de todos los presentes esos libros valuados en ese momento en 50.000 piezas de plata. ¿Sí? Ahí dice el versículo, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y el verso 19: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, una fortuna en ese momento. Bueno, como efecto del gran ministerio del apóstol Pablo, a la entrada del puerto se encontraron 4 torres altas con un símbolo de la cruz, y esas torres altas estaban dedicadas a 4 personas: a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. La iglesia en ese lugar, que era grande y prominente, estaba liderada por el apóstol amado del Señor Jesús. ¿Qué más podemos decir? Que Éfeso fue bendecida a causa del ministerio de Pablo, de Apolos, de Timoteo y de Juan. Y esta ciudad estaba señalada también como la ciudad donde María, la madre del Señor Jesús, vivió en sus últimos años hasta su muerte. Históricamente se afirma que ella se había radicado allí a causa de la persecución a los cristianos por parte de los romanos. Y por otro lado, la razón era que porque el Señor le había encargado su cuidado a Juan antes de su muerte y de su ascensión. Bueno, en el texto que hemos tomado comienza con un cuadro magnífico, una visión. En el verso 1, ahí encontramos el texto de la palabra del Señor mismo, y hay una indicación para Juan. Y la indicación era, o consistía en escribir al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel aquí tiene el sentido de mensajero. Cada iglesia tiene un mensajero, un representante. El Señor le escribe o le indica un mensaje a Juan para cada uno de esos mensajeros. Ahora, la expresión que tenemos aquí, que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, encierra un significado teológico profundo, porque es una alusión a una cualidad del Señor en su carácter de juez glorificado. Y luego se continúa la expresión diciendo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro es un simbolismo representativo de las 7 iglesias mencionadas en este libro del Apocalipsis. En otras palabras, los 7 candeleros hablan de la iglesia del Señor a la tierra. Bien, versículo número 2.
Dice ahí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Aquí aprendemos que el Señor, en su omnisapiencia, que todo lo sabe, puede conocer cada tarea, cada esfuerzo y cada sacrificio de su iglesia. Los miembros de esa comunidad también poseían algo que hoy se califica como la más grande de las virtudes, la paciencia, ¿sí? Dice, tu arduo trabajo y paciencia, ¿sí? ¿Qué más? Encontramos que la paciencia que ellos habían tenido los había conducido a la perseverancia, a pesar de las contrariedades que había en ese lugar. Ellos también tenían discernimiento espiritual, porque sabían detectar a quienes pertenecían al mal. Ellos habían puesto a prueba, según este versículo, a quienes se autotitulaban apóstoles. Claro, esto tiene sentido en el marco, en el contexto de que esta era la iglesia del periodo apostólico. Y entonces surgían algunos personajes que decían, yo también soy apóstol, ¿sí? Entonces, esto no solamente pasaba en aquellos tiempos, también hoy en día, por fortuna no en nuestras denominaciones, en otras denominaciones, se presentan personas diciendo que ellos son apóstoles, tanto mujeres como varones. Y al parecer, porque este título les confiere autoridad, influencia sobre los demás, control sobre las almas y ganancias monetarias. Claro, desde aquí nosotros vamos a hacer una afirmación categórica esta noche y decir sin miedo a equivocarnos que el ministerio apostólico no dejó herederos, no dejó sucesores. Los apóstoles fueron 12 o 13 si se quieren, pero nada más se termina con ellos, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a decir? Que la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 20, declara que tanto los apóstoles como los profetas pusieron el fundamento doctrinal para la iglesia. Pero una vez puesto o establecido este fundamento, nosotros sabemos que tanto el ministerio apostólico como el profético desaparecieron. Ahí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Avanzamos al verso 3. Aquí tenemos que Éfeso recibe uno de los mejores elogios que jamás haya recibido una iglesia. Era una congregación muy dedicada y predicaba el evangelio con fervor, ¿sí? En ese momento histórico de la iglesia, ella mantenía su pureza doctrinal y por eso estaba molesto con esta gente que llegaba con una enseñanza diferente. Bien, versículo 4. Luego de los elogios por la solidez, la estabilidad, la perseverancia y el trabajo incansables, el Señor expresó su descontento y desaprobación en esta parte, diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí estaba la falla, ahí estaba el defecto. Bueno, también se traduce esta parte de esta manera. Ya no tienes el mismo amor que al principio. Claro, esta reflexión el Señor le hace tanto a nivel grupal como a nivel individual, porque ellos habían perdido, habían olvidado cuál era su prioridad. Ellos trabajaban arduamente por el Señor, pero habían perdido su amor por Él y también, por ende, por otras personas. La lección que nosotros podemos rescatar de esta parte es que cuando nosotros perdemos el amor por el Señor,
también perdemos el amor por las almas que se pierden. ¿Sí? Eso va muy asociado. Bueno, aquí tenemos esta descripción de una iglesia doctrinalmente sólida y predicadora del Evangelio, y esto coincide con las características de la iglesia apostólica del primer siglo. Este periodo abarca desde el año 31 al 100 después de Cristo, con la muerte del último apóstol. Sin embargo, esta iglesia cayó en la indiferencia y la misión de predicar pasó a ser una obligación y un deber en lugar de un llamado impulsado por el amor. Ahí está el detalle, ¿sí? Se habían enfriado, pero sin apartarse de la fe. Ojo. De ahí es que a esta iglesia se la califica teológicamente como la iglesia fría o la iglesia sin amor, ¿sí? Y en eso consistía el pecado de Éfeso, que ellos habían perdido el amor al Señor. Y ahí tenemos un término que el Señor en su frase emplea y dice: dejado, has dejado tu primer amor. Bueno, esa palabra tiene un equivalente que es abandonado. Has abandonado tu primer amor, ¿sí? Pero lo que se puede sacar o deducir bíblicamente, que este alejamiento fue imperceptible. Es decir, ellos abandonaron ese amor paso a paso, gradualmente, sin darse cuenta. Esto no fue una cosa de un día para el otro. Fueron cayendo en ese estado y no se daban cuenta, ¿sí?, esto que les estaba pasando. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción muy importante para aclarar los términos. Desde el punto de vista espiritual, hay dos tipos de amores. Uno es el amor eros y el otro es el amor ágape. Vamos a ver cuál tipo de amor se refiere el Señor aquí. El amor eros es el amor puramente humano. Ese amor sujeto a sentimientos, emociones y dependiente de las circunstancias. En cambio, el otro amor es el amor ágape. Es el amor que tiene origen en Dios. Y este es el amor que ellos tenían que recuperar. El amor que venía de parte de Dios. El amor ágape es el amor sacrificial. El amor que deja de ser para que otro sea. ¿Sí? Y no es el amor egoísta. Tiene que ver también con la descripción que da Pablo en 1 Corintios 13. Un amor que no está basado en anhelos y en sentimientos, sino en decisiones. Por lo tanto, el llamado de atención se refiere a que ellos habían dejado ese poder de decisión que tenían al principio. El amor ágape es un principio para la acción. Es el amor que da. Y esto lo tenemos expresado en el versículo más conocido de la Biblia, que dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio aquí a lo mejor que tenía, su Hijo, ¿sí? Ese es el amor ágape a que se refiere el Señor aquí en Apocalipsis. Por lo tanto, puede ser que los cristianos están muy involucrados en el servicio, que estén muy comprometidos en la tarea, pero si no tenemos ese poder de decisión con ese amor ágape que teníamos al principio, lo que debemos hacer es volver al Señor y retomar desde ahí. Eso es lo que el Señor le va indicando, porque vamos a ver en la frase que sigue, verso 5. Aquí el Señor le va a indicar qué tienen que hacer para volver a ese primer amor. Hay tres acciones aquí. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si
arrepentido. Y en las tres acciones que el Señor indica aquí son recordar, arrepentirse y hacer. ¿Sí? Los tres pasos. Recordar, primero, esto requiere el uso de la memoria. ¿Sí? Revivir ese feliz estado de amor espiritual que se tenían por el Señor cuando recién se lo conocían. ¿Sí? Entonces, quizás estamos pasando por una experiencia similar a la de Éfeso. Quizás somos doctrinalmente sólidos y firmes a la hora de evangelizar, pero tal vez nos estamos olvidando por qué y para qué lo hacemos. Tal vez nos estamos olvidando cuál es la motivación que nos lleva a hacer esas acciones, ese trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos reduciendo cosas aquí. Bueno, la segunda acción que indica el Señor es arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de actitud, es modificar el rumbo y dar una espalda al error. Eso involucra arrepentirse. Entonces, aquí viene la pregunta que quizá ustedes se están haciendo, yo también la hice en su momento, llegando a este punto. ¿Qué errores habrán cometido los de Éfeso para olvidar el primer amor? ¿Cómo resbalaron? ¿En qué entraron? Bueno, es muy posible, de acuerdo a los teólogos, que los errores hayan sido estos. Prestemos atención. La falta de devoción, la autosuficiencia, el egoísmo, la vanidad, la autocomplacencia y la indiferencia espiritual. Quizás se sentían ellos demasiado satisfechos espiritualmente en su momento de más espiritualidad, de auge, que se descuidaban de ciertas cosas. ¿Sí? Estar cerca de la palabra, estar cerca de la oración, ¿sí? Y se transformaron quizás profesionales de la fe. Ese es un error que nosotros también hemos cometido o cometemos a veces, ¿no? De querer ser profesionales de la fe. Decir, este ya me la sé, este ya me la sé, no importa, ya tengo mucha experiencia, no necesito aprender mucho. Bueno, esa puede ser una actitud que nos lleve a perder el primer amor. Aquí encontramos una advertencia en lo que sigue. Dice, pues si no, vendré a ti, o sea, si no haces esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esto de quitar el candelero de su lugar es una alusión a la pérdida del testimonio como congregación. Ahora, ¿ustedes qué es el testimonio? Bueno, el testimonio es la evidencia de la obra de Cristo en una iglesia. Eso es, el testimonio es el brillo espiritual que atrae a las almas a buscar a Dios por medio de la iglesia y así conocen al Salvador. Ese es el testimonio. ¿Sí? Ahora, yo recordaba Mateo 5:14. Mateo 5:14, ahí el Señor declara puntualmente lo siguiente en relación a esto del testimonio. Dice, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, continuamos con este versículo y concluye con el verso 16. El verso 16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esto nos aclara o nos aporta en esta parte en qué consiste lo que el Señor estaba hablando, ¿no? Bueno, la tercera acción dice, para realizar, haz las primeras obras. Eso quiere decir, hacer lo que hacías al principio, con el mismo entusiasmo, con la misma eficacia, con el mismo detalle. ¿Sí? Bueno, aquí, avanzamos al verso 6 de nuestro pasaje. Ahí dice, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
con las cuales yo también aborrezco. Bueno, aquí vamos a decir lo siguiente, que la palabra Nicolaitas es una palabra compuesta, ¿sí? Nico viene del griego, es gobernar o conquistar, eso significa Nico. Y laitas viene de laos, que significa gente o pueblo. Unido eso quiere decir aquellos que conquistan un pueblo, aquellos que gobiernan a la gente. Eso quiere decir nicolaitas, digamos, en el sentido de la palabra, ¿no? Ahora, no hay suficiente evidencia en la Biblia sobre quiénes eran realmente los nicolaitas, ¿no? No hay muchos datos, pero hay una explicación que parece ser la más coherente, aquella que habla o recuerda a un hombre llamado Nicolás de Antioquía, que históricamente había sido un hombre que había estado en el camino de la fe y había abandonado ese camino y había formado un culto gnóstico y autónomo. Usted puede decir, ¿qué es gnóstico? Bueno, se explica con pocas palabras. El gnosticismo viene de gnosis, que viene gnosis con la G adelante, ¿no? Y significa conocimiento. Es un sistema de fe o de creencia basada en el conocimiento, basada en el razonamiento, en el intelecto humano. Es como que se te diría, vos tienes que creer en lo que tu intelecto, sale, ¿sí? Lo que vos comprendes, lo que vos razonas, eso tiene que ser lo que vos crees. Bueno, más o menos así para que lo podamos entender. ¿Y en qué consistía su doctrina, digamos, en la práctica? Bueno, ellos justamente practicaban y probaban el pecado para poder comprenderlo, según ellos. Este grupo se entregaba a todo tipo de prácticas para afirmar que esos pecados no afectaban la vida espiritual. Ellos se abusaron de la gracia y terminaron en libertinaje. Claro, esto nos tiene que servir también a nosotros como referencia, ¿no? También podemos caer en esto. No digo abiertamente o totalmente, pero quizás pase por nuestra cabeza, nuestro pensamiento. Y bueno, versículo 7. Cada mensaje a las iglesias termina con una fórmula desafiante. Esa fórmula es la que siempre la vamos a leer al final. Dice, el que tiene oído, oiga. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tiene oído, oiga. Claro, usted puede decir, pero si todo el mundo tiene oído, ¿cómo no van a oír? Bueno, aquí el sentido de la frase es, el que tiene el oído ungido con la sangre de Cristo. Ese es el sentido. Estos oídos solo los tienen aquellos que son de Cristo y confían en su obra salvadora en la cruz. Esos son los que tienen ese oído que se refiere aquí. Esto se llama percepción espiritual. Y esto no lo tiene todo el mundo. Lo tienen solamente los hijos de Dios. Juan 10:27. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Juan 10:27, el Señor declara esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Justamente uno de los grandes ministerios del Espíritu Santo es decir, hablar, instruir, corregir, perfeccionar y recordar todo lo que Cristo ha dicho a la iglesia. ¿Sí? Por eso el Señor dijo un versículo, una frase muy precisa también en Juan, pero en el capítulo 14 y versículo 26, fíjese que Cristo equivoqué en esta parte. Juan 14, 26. Dice así, aquí está hablando del Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Bueno, esta es una indicación también futura para la futura iglesia que en ese momento todavía no estaba formada, pero el Señor ya la tenía en vista. Leía la otra vez en una publicación que alguien escribió esta frase que me gustó y la quiero traer a colación con respecto a ese tema, porque es afín. Dice así: el esfuerzo que solo Dios ve produce recompensas que solo Dios da. ¿Sí? Entonces aquí vemos la afirmación del Señor: yo conozco tus obras y tu sacrificio, y tu trabajo, y tu paciencia. ¿Sí? Bueno, el Señor sabe premiar también eso. Cada esfuerzo, cada virtud de la iglesia, el Señor la ve y la recompensa. ¿Sí? Aquí, en este caso, la recompensa prometida a los vencedores para Éfeso era comer del árbol de la vida. Dice que está en medio del paraíso de Dios. Esto es una alusión a la nueva Jerusalén, el lugar de residencia eterna que va a tener todos los creyentes en Cristo Jesús, en la presencia del Padre, por siempre jamás. Que el Señor nos bendiga.